Y en este caso vamos a hablar acerca de lo que ha sido uno de los fenómenos de la semana, que ha sido titular en el ámbito local, por supuesto, pero también en el ámbito nacional. Vamos a hablar acerca de la tormenta que hemos tenido días atrás aquí en nuestra ciudad y que, bueno, que a las claras está a la vista, obviamente, las consecuencias que ha tenido en distintos puntos, principalmente en zonas no tan urbanas, en algunos cuarteles, por ejemplo, en donde la tormenta ha afectado con mayor severidad, ¿no? Motivo por el cual, bueno, hoy estábamos repasando en las claves de la información acerca de un estudio que han compartido Mauricio Senesi y Lucas Buscaglia. Mauricio, observador meteorológico, Lucas, integrante también del grupo astronómico Choique, en donde, bueno, informan que pasaron por nuestra ciudad al menos 2 tornados. Ahí tenemos algunas de las fotografías justamente repasando lo que ha sido este fenómeno meteorológico días atrás, con el grado de severidad que ha tenido, obviamente, con las consecuencias, afortunadamente, solo materiales que ha dejado en nuestra ciudad. Y lo hemos convocado justamente aquí al estudio a Mauricio Senesi, observador meteorológico, bueno, para que nos explique un poco más en detalle respecto a este estudio que están llevando adelante y cuáles son los resultados que han obtenido hasta el momento. Mauricio, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Nico? Gracias por acercarte. No, gracias a ustedes por llamar. Bueno, Mauricio, contanos un poquito con respecto a este fenómeno que verdaderamente ha tenido unas consecuencias bastante preponderantes aquí en la ciudad de Bragado, en la región, y sin lugar a dudas que se ha expandido, digamos, y extendido en la provincia también de Buenos Aires, ¿no? Sí, este fenómeno que nos afectó es producto del pasaje de una tormenta que se conoce como Super Celda, que tuvo una duración muy amplia en el tiempo. Se generó en el este de La Pampa y terminó casi en el sur del Gran Buenos Aires. O sea, en el trayecto pasa por el partido de Bragado con las consecuencias que dejó. Esto sí, como vos dijiste, hasta ahora es un estudio preliminar. Ya detectamos 2 trazas tornádicas, o sea, ya podemos decir que por lo menos 2 tornados, no significa que sean 2, pueden llegar a ser más, o sea, eso lo vamos a ver bien cuando estemos en el terreno y terminemos de hacer el estudio. Podemos decir que uno de ellos es un tornado bastante significativo y está a confirmar, todo depende de acuerdo al estudio que hagamos, puede llegar a ser el segundo tornado más importante que haya registro en el partido de Bragado. Pero eso todavía está en veremos, lo vamos a ver bien en la semana. Mauricio, te consulto con respecto a cómo es el proceso en el que realizan estos estudios, digo que dan obviamente estos resultados que se producen posterior a estos fenómenos meteorológicos que han dejado obviamente estos pasos. Ustedes aseguran que se han detectado ráfagas incluso que llegan a superar los 200 km por hora, ¿no? Ráfagas de viento, obviamente. Sí, las velocidades que se estiman en estos tipos de estudios son inferidas de acuerdo al daño provocado y al tipo de daños. También en los detalles de los daños, eso tiene que decir mucho en la velocidad del viento. No es que se midieron vientos, sino que se infieren de acuerdo al daño producido. Nosotros hacemos distinto como hacen en otros países, quizás ellos van en el momento de la tormenta, acá se hace un estudio cuando terminó la tormenta. Es un peritaje meteorológico que se hace de acuerdo a los daños que deja la tormenta. O sea, para determinar la sinóptica de la tormenta, sea si provocó tornados o corrientes descendentes. No toda tormenta severa genera un tornado, en este caso sí, al menos generó 2. Con las consecuencias que están a la vista. Muchos tornados hay en el partido de Bragado durante todos los años, pero lo que pasa es que muchos pasan desapercibidos porque no generan este tipo de daños o quizás son mucho más débiles. Y lo que sí es que muchos no saben que tenemos una alta frecuencia tornádica en el partido de Bragado. Ajá. Que a lo largo de un estudio de 30 años determina que tenemos un tornado en promedio cada 1,3 años. Al menos un tornado en el partido de Bragado cada 1,3 años. O sea, es muy elevado para lo que es en toda la extensión del país. Lo que no significa que siempre esto sucede en zonas, por ejemplo, que son pobladas. Bueno, el caso de este fenómeno, algo que estábamos resaltando, Mauricio, y charlando también incluso fuera del aire, a Dios gracias no se ha detectado en zonas céntricas, en zonas muy urbanas, en zonas residenciales, sí, en zonas tal vez un poco más apartadas, en algunas localidades rurales, lo que ha permitido también que se esté hablando, por lo pronto, solo de daños materiales, ¿no? Y no de fatalidades o de alguna otra cuestión que pudo haber sido mucho peor, ¿no? Sí, gracias a Dios, esto fue solamente, se informaron de algunos heridos leves por esa situación, pero bueno, de acuerdo a la magnitud pudo haber sido mucho peor. Gracias, dentro de toda la desgracia, la traza del tornado que tiene una traza orientada de oeste-noroeste al este-sureste,
del principal, ¿no es cierto? Justo pasando casi al norte del casco de Olajuaga. Olajuaga en sí, la zona más céntrica del pueblo, no recibió los efectos mayores. Si esta traza se hubiera corrido un poquito más, unos 2, 3, 4, 5, 10 kilómetros al norte, nos hubiera afectado en el casco urbano, o sea, de lleno directamente, pero bueno, gracias a Dios, por suerte, dentro de todo, la ciudad tranquila. Mauricio, y te consulto con lo que respecta al tema de las alertas, porque bueno, se dio a conocer obviamente previo a esto las alertas meteorológicas en donde indican el grado de severidad que puede llegar a desarrollar las tormentas de esta categoría, ¿no? Te consulto con respecto a cuál es la... porque a veces incluso posterior a esto se habla acerca de, si se quiere, grado de precisión que tienen las alertas meteorológicas. Creo que anteayer, el miércoles, se había emitido incluso una alerta roja, que bueno, finalmente, a Dios gracias, aquí en la ciudad no pasó nada siquiera similar a lo que había pasado el día martes, ¿no? Con el alerta naranja. Y te consulto con respecto, en este sentido, a qué tan preciso se puede ser con el grado de daños o con la gravedad o que puede llegar a desarrollar un fenómeno meteorológico de esta categoría. Primero, aclarar que estas tormentas son distintas que las normales, las que nos afectaron. Una tormenta normal se desarrolla en un tiempo de 5 a 15 minutos y no tiene más una duración hasta que alcanza la madurez de no más de media hora. Ajá. Estas tormentas pueden llegar a estar activas hasta aproximadamente 8 horas, o en promedio son 2-3 horas, lo que se conocen como superceldas. En el tema de las alertas hay diferentes tipos de alertas. Cuando se emite una alerta meteorológico, es como la palabra lo dice, es una alerta, tenemos que estar atentos a que en un área donde se emite la alerta, dentro de ese área hay una cierta potencialidad para que se desarrollen los fenómenos que se describen en la alerta. No significa que toda el área va a ser afectada. O sea, por eso que siempre se escucha la palabra localmente, porque son tormentas muy locales. Pero lo que sí no podemos determinar dónde va a activar la convección y en qué lugar preciso va a afectar. Por eso se determina un área mayor y dentro de ese área mayor es posible que se desarrollen los fenómenos que son puntuales. Podemos tener un desastre como sucedió acá y como ustedes vieron en la ciudad de Bragado, en el momento de la tormenta no llegó ni a precipitar ni siquiera medio milímetro. Exacto, sí. Entonces son fenómenos muy locales. Eso es, en toda esa área tiene que estar alerta a que está propensa a desarrollar ese tipo de fenómenos. Ahora ya, cuando estamos ya más cerca del periodo de la alerta, si hay fenómenos que ya se empiezan a desarrollar, ya ahí se emiten avisos a corto plazo ya cuando el fenómeno está desarrollado o está ya en inminente en vía de desarrollo. Pero ya es más acotado el aviso a corto plazo a un lugar más específico donde se está ya generando el fenómeno. Esa es la gran diferencia entre los dos. Una alerta es estar previendo a un día, 2, que esos lugares pueden ser afectados y el aviso a corto plazo cuando ya el fenómeno está sucediendo. Mauricio, último, y viendo un poco más hacia futuro, ¿no? Dejando el tema de este fenómeno realmente inusual, ¿no? Que hemos tenido aquí en toda esta zona principalmente, ¿no? ¿Se esperan algunas precipitaciones, algunas tormentas de esta categoría que pueden llegar a tener alguna especie de réplica en el corto o mediano plazo aquí en nuestra ciudad o en esta región? Al momento no. Esto, para ver tormentas severas a futuro no se puede más que 4 o 5 días. 3 días sería lo recomendable como máximo. Al corto periodo no se ve eso. Lo que sí, con el correr de los meses, ya estamos entrando ya en abril. Así, prontamente ya en abril ya la situación ya va a tender a remitir. No significa que en abril no sucedan, porque existen fenómenos en abril, pero no lo podemos afirmar. Es posible, pero no se puede ya afirmar de que puede llegar a suceder. Es más, la tormenta más importante del país ocurrió en el mes de abril, en el año 1993, donde tuvimos la peor oleada de tornados de la historia en Argentina. No es habitual, pero puede suceder. O sea, ya estamos finalizando la temporada oficial de tormentas, que va desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo, pero no significa que fuera de esos meses puedan suceder fenómenos que
sí, son probables que sucedan. Es decir, como siempre hay que estar atentos a las alertas meteorológicas que se puedan llegar a emitir, principalmente pensando de cara a lo que puede llegar a dejar el mes de abril, ¿no? Exactamente, es el día a día, esto se vive, se hace el día a día, o sea, imagínate que siempre se conoce como el aleteo de la mariposa, que un cambio menor provoca un gran error a futuro en el caso de una previsión meteorológica. Así que bueno, es el día a día, pero por el momento todo tranquilo. Algo que me olvidaba de consultarte, Mauricio, la última vez que se ha detectado o registrado algún fenómeno de esta categoría aquí en nuestra ciudad, que hemos tenido algo similar a esto que pasamos días atrás. Bueno, en diciembre tuvimos un evento en Asamblea también, muy importante. Tuvimos un tornado EF2, hubo zonas de Asamblea que tuvieron vientos de 185 kilómetros por hora. Detectamos árboles de aproximadamente un tronco de un árbol, vimos de casi 90 centímetros de diámetro que fue quebrado. Eso es un indicio de que hubo un tornado F2 que pasó ese día. Ese día fueron 2 tormentas superceldas, el 9 de diciembre del año pasado, que una afectó el área del norte de Máximo Fernández, y que fue un tornado que tuvo una distancia, un largo de 30 kilómetros recorrió. Fue un tornado no muy fuerte, menor, y este otro más importante por Asamblea, que terminó cerca de Palantelén aproximadamente. Debería fijarme en los mapas para ver bien. Ese fue un tornado histórico también. ¿Por qué? Porque luego del suceso del año 74 en Montelén, ese había sido el tornado más ancho registrado. O sea, el ancho de la traza fue de 500 metros en aquel momento. Y el de diciembre, tuvo un ancho de aproximadamente 700 metros. O sea, sería el tornado más ancho documentado en la historia del partido de Bragado. Y ahora este otro que está compitiendo en la intensidad y en el ancho con el de Máximo Fernández. Aparentemente todo como va ahora, hasta ahora, cuando hagamos el estudio en terreno se verá mejor. Puede llegar a ser el más ancho de la historia, inclusive superando el de diciembre del año pasado. 700 metros de Sí, diámetro, digamos. De ancho de la traza. Perfecto. Aproximadamente, eso lo vamos a ver bien en la semana. Bueno, Mauricio, sigan adelante con estos estudios. Obviamente siempre vienen a bien para tenerlos en cuenta a la hora de hablar de fenómenos meteorológicos y principalmente de interiorizarnos en cómo hacer nosotros como vecinos en el día a día en nuestra casa cuando se emiten estos alertas, cuando vemos que la situación se complica, cómo responder, cómo prevenir y cómo protegernos ante todas las cosas, porque ese es me parece a mí el sentido de las alertas, ¿no? De tratar de resguardarnos y de cuidarnos un poco. Claro, somos un país con estos fenómenos, pero no somos un país con cultura de los términos meteorológicos. Entonces, por ahí quizás en las alertas se avisa por tormenta severa, y una tormenta severa siempre tiene la posibilidad de generar este tipo de fenómenos. Pero bueno, no se nombra la palabra tornado por el tema de la gente que empieza a entrar en shock con el pánico. Pero bueno, es por eso sí se es alerta, es tratar de saber que en ese tiempo pueden suceder estos fenómenos y tener cuidado a lo que puede llegar a suceder. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Nico. Así dialogamos con Mauricio Senesi, observador meteorológico, en la mañana de Mega Bragado 98.3.